Vamos a hablar hoy entonces de los cambios que hay en el matrimonio y en el divorcio, y es un tema que realmente moviliza. En esta primera parte de la charla vamos a hablar de matrimonio y divorcio, de los importantes cambios que trae el Código Civil y Comercial, que empieza a regir el 1 de agosto, y en la segunda parte del encuentro vamos a hablar sobre uniones convivenciales, que es la otra estrella estelar que trae el Código Civil y Comercial. Para hablar entonces de divorcio tenemos que hablar también de matrimonio, y para hablar de matrimonio me parece que es importante tener presente cierta evolución histórica que podemos apreciar dentro de la institución del matrimonio, porque esto nos evidencia, nos pone en claro el carácter cultural que tiene la figura matrimonial. En sus orígenes, el matrimonio ha sido... La verdad que me está matando lo de las luces. No se puede bajar, ¿no? Sí. ¿Me voy allá mejor? A ver, porque me da justito en la... a ver, o me bajo. Si no en la en realidad, no, mejor acá, en la tele me pongo muy... en realidad, originariamente, el matrimonio ha sido, esto lo sabemos, digamos, por el hecho de haber estudiado en derecho de familia, incluso tradicionalmente, los orígenes del matrimonio en la Argentina. El Código Civil originario, aquel que se sanciona en 1871, ustedes saben que no regulaba sobre el matrimonio porque remitía directamente al derecho canónico y dejaba al modelo matrimonial del derecho canónico propio de la Iglesia Católica regir la forma matrimonial en el ámbito también civil. Esto generaba unos serios problemas para el momento, para la época, porque también sabrán que en aquellos momentos en que se estaba formando la Argentina era imprescindible poblar el país, ¿no? Poblar es gobernar o gobernar es poblar. Como medida geopolítica era necesario que viniesen muchos inmigrantes a la Argentina y pudiesen las grandes extensiones de tierra ser trabajadas y de esta manera generar este país que estaba naciendo en aquellos momentos o que se estaba terminando de conformar en aquellos momentos. Y parece ser que en esa época la inmigración importante o la inmigración que podía ser más apetecible para el modelo de país que pretendían en aquella época eran los anglosajones, porque parece que los italianos y los españoles tenían alguna fama de poco trabajadores o poco afectos al desempeño laboral. Entonces, la atracción más importante era la inmigración anglosajona. Y la inmigración anglosajona no era católica. Por lo tanto, era necesario que vinieran con sus mujeres, porque los que venían eran sobre todo hombres por la época, con sus mujeres y con sus familias, y que pudieran contraer matrimonio aquí, de acuerdo a su credo. Por eso era importante que hubiese un matrimonio civil. De allí es que se dicta la Ley 2393 como una herramienta estratégica para colaborar en la formación del país, y se organiza el matrimonio civil con las características que conocemos del matrimonio civil de aquella época. Fuertemente patriarcal, modelo que estaba enraizado con el espíritu de la época, en el cual las mujeres éramos poco menos que los niños, ¿no? Porque no teníamos ningún tipo de capacidad jurídica reconocida en el ámbito social, en el ámbito civil, quiero decir, no podíamos contratar, no teníamos capacidad jurídica. Imagínense, fíjense que todavía incluso esta idea, ¿no?, de que el padre lleva en el altar a su hija hasta entregársela al otro hombre, ¿no?, para que sea el otro hombre el que siga llevando adelante la vida de esta mujer. Esto se mantiene así durante muchos años hasta que comienza y que se perfila en el año 36 la ley que reconoce capacidad jurídica a la mujer, y comienza a haber un principio de igualdad, al menos formal, entre hombres y mujeres, que esto se trasvasa también en el matrimonio. Y es recién en el 87, cuando se dicta la 23.515, que introduce el divorcio, es decir, que termina con el matrimonio indisoluble en la Argentina. Es recién en ese momento en donde hay una equiparación jurídica formal entre cónyuges, entre maridos y esposas, porque los deberes y derechos matrimoniales se equiparan recién en el 87. Hasta el 87, por ejemplo, los maridos eran quienes tenían el derecho de decidir dónde iba a vivir el matrimonio, o sea, de sentar el asiento conyugal era una prerrogativa exclusiva de los hombres, de los esposos, y las mujeres tenían que seguir a su marido allí a donde su marido decidiera que se establecía la familia. Recién en el 87 se equiparan los derechos y deberes matrimoniales entre hombres y mujeres, y el otro gran hito en el derecho matrimonial, por supuesto, el 87, la incorporación del divorcio genera un gran cambio
un gran cambio en el escenario jurídico, porque culturalmente ya estaba instalado el cambio. La gente se separaba en aquella época, y no solamente se separaba, sino que constituía otras familias después de separarse, estoy hablando antes del divorcio, o incluso se casaban en otros países, México, Uruguay. Incluso había un tema, ¿no? Casémonos vía México. Es decir, que socialmente estaba absolutamente receptado y convalidada la posibilidad de interrumpir un vínculo matrimonial y contraer o sea, seguir teniendo vínculos familiares con alguna necesidad de un papel, aunque sea un papel de dudosa eficacia, porque sabemos que en los primeros momentos no tenían validez esos matrimonios celebrados fuera por atentar el orden público interno y lo demás. La cuestión que el otro gran hito, el otro gran cambio que se produce en el derecho matrimonial es mucho más cercano en el tiempo, y me estoy refiriendo a la ley que incorpora, o mejor dicho, que modifica el 172 del Código Civil y elimina la heterosexualidad como requisito normativo de existencia de un matrimonio. Es decir, en el 2010 ingresa a la Argentina o recepta a la Argentina el matrimonio entre personas homosexuales, es decir, entre personas del mismo sexo, siendo país número 9 que incorpora esta forma matrimonial y siendo, diría yo, de avanzada, porque hoy ver que en Irlanda, que es el país más católico de todo el mundo, incluso mucho más que Italia, se apruebe vía referéndum la posibilidad del matrimonio igualitario, es realmente, es realmente de avanzada que hace 5 años la Argentina lo reconociera, lo legislara y lo introdujera en el ámbito nacional. Esta ley, la 26818, que incorpora, o sea, que modifica el 172 y elimina el requisito de la heterosexualidad, en realidad es una de las modificaciones que hace crujir a todo el Código Civil. Porque salir de un sistema heteronormativo matrimonial y pasar a un sistema en el cual la identidad sexual no tuviese incidencia en el matrimonio, hizo también modificar o cambiar toda la cuestión filiatoria, es decir, repensar toda la cuestión filiatoria. Recuerden ustedes que la determinación de la filiación, es decir, quiénes son padres de los hijos nacidos en el matrimonio, está relacionada también con el matrimonio. Con lo cual, allí se generó un resquiebre, o se resquebró el Código Civil, y esto también provocó la necesidad de la modificación integral del Código Civil que resultó en el Código Civil y Comercial. Lo que uno puede advertir claramente es que de esta noción de matrimonio en términos institucionales o en términos casi sacramentales, ¿no?, como es propio de una religión específica, la religión católica, se traslada o se pasa a esta noción del derecho a la vida familiar, es decir, que esto también se ve en el derecho de familia, de un derecho de familia institucionalizado o enraizado en las instituciones, se pasa al derecho de las personas a formar una familia, un derecho anclado en el reconocimiento de los derechos humanos de los individuos, un derecho en el cual sean estos derechos humanos los que justifican toda la regulación y donde la necesaria mirada desde la óptica de derechos humanos hace reevaluar y repensar toda la estructuración de la regulación del matrimonio y como consecuencia de ello de la regulación también del divorcio, porque matrimonio y divorcio son cara y contra cara, es decir, cómo yo regule el divorcio incide en cómo yo regule el matrimonio, cómo yo regule el matrimonio tiene consecuencia en cómo regule el divorcio. Por eso están íntimamente ligados la forma de regular el matrimonio y la forma de regular el divorcio. Hay un principio esencial que en el Código Civil se mantiene, en el Código Civil y Comercial estoy hablando, se mantiene y se explicita, que es este principio de igualdad que exige que todos los efectos que produce el matrimonio son exactamente iguales, se trate de un matrimonio homosexual que un matrimonio heterosexual. Es decir, todas las instituciones o todos los efectos que provoca un matrimonio es de exactamente la misma intensidad, se trate de un matrimonio homosexual o de un matrimonio heterosexual. Tal vez hoy pareciera innecesario un artículo como este, porque ya ha pasado agua bajo el puente y ya se ha instalado concretamente el matrimonio. De hecho, ya tampoco tiene sentido hablar de matrimonio igualitario, ¿no? Es matrimonio a secas, en donde es irrelevante la orientación sexual de las personas que contraen matrimonio. Pero bueno, no está mal que lo diga en forma explícita y la verdad que en el momento en que se hizo el anteproyecto, ustedes saben que el Código Civil tuvo un proceso legislativo muy largo,
Y cuando se hizo el anteproyecto, la primera versión fue en el año 2011, cuando en el año 2011, recién en el 2010, se había dictado la ley, con lo cual en ese momento era mucho más importante que estuviese y mantuvo este principio igualitario en forma expresa. Ahora, con respecto a los derechos y los deberes que vienen juntos, ¿no? Estos derechos recíprocos que hemos aprendido, que se adquieren uno respecto al otro y el otro respecto al otro, hay importantes modificaciones. Porque los derechos y los deberes, o sea, fundamentalmente los deberes matrimoniales, porque los derechos son la contracara de los deberes matrimoniales se ven fuertemente modificados en la versión del Código Civil y Comercial que entra a regir el 1 de agosto. Lo primero que podemos advertir es que hay deberes de carácter jurídico y otros de tipo moral. Cosa bastante extraña que en un Código Civil haya deberes de carácter moral, ¿no? Porque las consecuencias jurídicas del incumplimiento de los deberes morales hace ruido, ¿no? Un deber moral no genera, el incumplimiento de un deber moral no genera consecuencias jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico. En realidad, y ya me adelanto, el único deber que mantiene fuertemente el carácter jurídico es el deber alimentario entre cónyuges. Deber alimentario que, como ya sabemos, tiene este carácter asistencial, como toda fuente alimentaria, carácter asistencial que hace que sea de orden público con todas las consecuencias que eso implica, ¿no? Ya lo sabemos, no se puede transigir, no se puede renunciar anticipadamente, bla, bla, bla. Pero el resto de los deberes dejan de tener connotación jurídica o consecuencias en el plano jurídico. Me estoy refiriendo a lo que establece el 431. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. En realidad, este es uno de los artículos que ha tenido, para decirlo así como mucha confianza, mucho manoseo en el proceso legislativo, en el trámite legislativo. En realidad, originariamente, en el anteproyecto, en el primer proyecto que se presenta al Poder Ejecutivo Nacional, este artículo era mucho más cortito. Lo único que se debían los cónyuges era asistencia mutua. Todo lo demás no aparecía como exigencia jurídica, porque claramente que esto de llevar un proyecto de vida en común, cooperar, ser fieles y convivir, pertenece al ámbito privado de este matrimonio y a elección de forma de vida, del estilo de vida matrimonial que realice este matrimonio. Por ejemplo, pensemos en la convivencia. Pensemos en las personas que, porque si uno piensa los deberes matrimoniales en el sistema, casi les diría ideal o en el sistema básico del matrimonio, en el cual dos personas de 25, 30 años se eligen, contraen matrimonio y comienzan a llevar adelante una familia, es mucho más fácil pensar en la convivencia como elemento estructural de este matrimonio. Ahora, si uno también piensa en los matrimonios que puedan producirse en personas que ya tienen, supongamos, 60 años, vienen de una tercera unión, tienen hijos de una, de otra unión, deciden contraer matrimonio, pero ninguno de los dos quiere dejar su departamento con el cual vienen viviendo, o tienen chicos de 20, 18 conviviendo con ellos y no quieren mezclar matrimonio 1, matrimonio 2, hijos de un matrimonio, y cada uno prefiere mantener, eso no deja de ser un matrimonio, aunque uno vive en una calle y el otro vive a 10 cuadras de allí, porque eligen un modelo matrimonial en el cual no conviven, aunque esto sigue siendo un matrimonio, aunque esto sigue siendo un proyecto de vida matrimonial, y van al registro, contraen matrimonio y se van de viaje juntos, qué sé yo, viven como quieran vivir, pero no necesariamente convivan. ¿Está? Esta exigencia de la convivencia puede ser más clara cuando el matrimonio era indisoluble. Incluso el matrimonio tenía algún mayor sentido ser indisoluble cuando la gente se moría muy joven. Es decir, hasta no hace tantos años, la gente se moría a menos años y es más, hoy se vive más años y con mejor calidad de vida. Uno puede vivir hasta los 80, 90, incluso hay quienes viven hasta los 97 y siguen trabajando, ¿no? Muchos años y con buena calidad de vida. Esto hace que los matrimonios sean para toda la vida y pucha que toda la vida se hace larga. Mis papás llevan casados muchos años y yo los veo y para mí es una satisfacción que lleven 60 y pico de años casados y sigan pasando la bomba y se van de viaje juntos y todo. Pero bueno, puede pasar que uno no resista que el matrimonio tenga 60 años y que por eso
digamos, cuando uno se moría a los 50 años, como en la época de Vélez, y dejaba niños pequeños de 10, 15, toda la estructura del código tenía sentido. Pero la medicina modificó esto y la farmacia modificó esto y hay medicamentos y hay forma de vivir mucho mejor, más años y más calidad de vida. Esto también impacta en los modelos familiares y esto también impacta en lo que llamamos, con mejor, me parece a mí, o con más, siendo más ajustado, trayectorias familiares. Las personas llevamos a lo largo de nuestra vida diversas trayectorias familiares y podemos juntarnos con alguien, después casarnos, después separarnos, después volvernos a juntar, después volvernos a casar. Vamos y venimos en distintos vínculos familiares y esto no hace que sean pocas familias, que sean sinceramente familias o que no generen efectos jurídicos todas estas formas de vivir en familia. Porque, en definitiva, son formas de ejercer el derecho a formar una familia, que es un derecho reconocido por los tratados de derechos humanos y que, por lo tanto, forman parte del plexo normativo de nuestro país o del plexo jurídico de nuestro país y que, por supuesto, la Argentina debe contribuir a fomentar y a facilitar que todas las personas puedan ejercer el derecho a la vida familiar de la forma que les parezca más adecuada dentro de los parámetros que admite la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, todavía en la Argentina nos mantenemos en un modelo monogámico. No es admitido, aún por la estructuración cultural y social de nuestro país, un matrimonio de tipo poligámico. Estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de todo blanqueado, ¿no? No estoy hablando de la gente que anda con amantes. El matrimonio poligámico no es admitido, pero hay otras culturas que sí lo admiten. Y así como en una época el matrimonio homosexual era impensado, tal vez en algún momento, no lo sé, no lo sabemos, pero quiero decir, la estructura cultural del matrimonio hace que sea permeable a las modificaciones de tiempo y espacio y, por ejemplo, los avances médicos también han modificado la estructura familiar. Entonces, volviendo a cuáles son los deberes. Esto del deber moral de fidelidad, la fidelidad que es un tema que yo no sé por qué siempre la ley tiene tanta preocupación, ¿no? De inmiscuirse en un ámbito estrictamente privado de las personas. Es decir, dicho con mucha facilidad, o sea, no se entiende bien por qué el Estado se mete en las camas de las personas, por qué le interesa qué es lo que hace la persona con su vida sexual y por qué pone un candado a una institución en cuanto a, digamos, exigir el no tener relaciones sexuales con personas que no fuese con la cual ha contraído matrimonio. En un contexto de divorcio culpable, en donde uno podía endilgar esa causa al otro, bueno, uno puede entender lo que estructura la imposición del deber de fidelidad, estructura un sistema de divorcio imputable por culpa. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de todos los deberes matrimoniales son los que configuran las causas de divorcio. 202 es la contracara, hoy, ¿no? Código Civil actual, esta cosa rara de código vigente pero derogado. 202 es la contracara del incumplimiento de los 198 y 199 de los deberes matrimoniales. Todas las 5 causales son una forma de evidenciar la falta de cumplimiento de los deberes impuestos por el 198 y 199. Si dejamos de lado, por eso digo matrimonio y divorcio están sumamente ligados, si dejamos de lado el divorcio inculpatorio, que es lo que vamos a ver en un ratito, pues entonces esto impacta en los deberes matrimoniales. Deja de tener sentido una estructuración de deberes matrimoniales y mucho menos tiene sentido imponer un deber como el deber de fidelidad. Y menos en condiciones de deber moral. Lo que pasa es que el deber moral de fidelidad entra en el trámite parlamentario claramente como una fórmula de negociación y de transacción con sectores políticos. O sea, las leyes no son lo que a veces los legisladores quieren, sino lo que se puede, y esta fue la fórmula de lo que se pudo. Así como cuando se sancionó la 23.515, la forma de entrar al divorcio fue regulando la separación, que también fue lo que se pudo. Bueno, el deber moral de fidelidad entra en este contexto de fórmula transaccional, pero lo importante es que no genera sanción jurídica, porque se descarta el control social de la intimidad. Forma parte del principio de reserva el que las personas hagan de su vida lo que les parezca mejor y decidan llevar la vida matrimonial que decidan. Y si esto implica deslealtad con el otro, queda en el ámbito moral y en el ámbito, digamos, interno de la pareja las consecuencias de esta decisión. Por eso, y aquí hay que prestar atención y tener cuidado, tampoco genera posibilidad de reclamo de daños y perjuicios. Esta es una consecuencia estrictamente jurídica del incumplimiento del deber de fidelidad y esto probablemente traiga cola y probablemente sea una materia de cuestionamiento o de discusión
si el hecho de incumplir un deber moral genera sanción jurídica de reclamo de daños y perjuicios. Después, si tenemos tiempo, vamos a ver un poquito con más de profundidad de esto, pero adelanto desde ya que los daños y perjuicios, tanto por la forma de regular el derecho matrimonial, ¿no?, por lo que se intenta obtener a través de la regulación del derecho matrimonial, que esto expresamente se establece en los fundamentos que acompañan el anteproyecto, en el cual la finalidad de la modalidad de regulación del divorcio es, aunque parezca pomposo, pero es real, la pacificación social, es decir, desestructurar un sistema de divorcio culpable ayuda a que las familias no transiten, cuando deban transitar este proceso de disolución matrimonial, no transiten un divorcio destructivo, que un divorcio destructivo complica, imposibilita o cuestiona la forma de seguir ejerciendo, por ejemplo, la función parental. Cuando se transitó un divorcio, la interrupción del vínculo matrimonial, muy destructivo, muy venenoso, en donde yo me llevo a todas mis amigas a decir pestes de él, y él se lleva a todos los amigotes a decir todas barbaridades de ella, que nunca le prestaba atención y que era fría y distante, ¿no? Las típicas fórmulas en los divorcios, y que todos los testigos, y que se empiezan a pelear los amigos. Se dicen cosas tan agraviantes y se dicen cosas tan punzantes que es muy difícil después volver de ahí y poder no tener inconvenientes en, por ejemplo, ir todos juntos al cumpleaños del nene de 8 y vamos a compartir la fiestita de cumpleaños del hijo o la fiestita de fin de año de la escuela, en donde esta dificultad de separarse como pareja pero mantenerse unidos como padres, que este es el gran desafío de los divorcios de las personas que tienen hijos, uno puede hacerlo con un, digamos, tanque de queroseno y meter más fuego, ¿no?, que la ley me permita a mí meter más fuego en el incendio, o apaciguar y desarticular la posibilidad del litigio y de esta manera obtener mayor pacificación en la forma de disolver el matrimonio que facilite el funcionamiento de la familia postdivorcio, porque la familia sigue siendo una familia a pesar que los cónyuges se divorcien. Toda esta finalidad que es explicitada en los fundamentos del anteproyecto, ¿no?, el por qué se decide regular de esta manera, regular de esta manera el divorcio, claramente que se vería atrofiada o se vería interpelada con la procedencia de daños y perjuicios en el ámbito del quiebre matrimonial. Si desarticulamos la culpa por un lado, no es para que la culpa entre por la ventana, por otro lado, para empezar a debatir allí, a ver quién fue el malvado, quién fue la fría y distante en el ámbito de daños y perjuicios. Que por otro lado ya hoy es bastante difícil obtener una sentencia de daños y perjuicios por el divorcio. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ni siquiera recurre a un divorcio contradictorio. Y esto hay estudios sociológicos hechos de sociología jurídica, hay estudios publicados incluso, en donde se da cuenta, esta intuición que todos tenemos, pero se da cuenta con números, que la gente no recurre a la vía del divorcio contradictorio. A ver, el divorcio contradictorio tiene mucha fama. Y es más, mediáticamente parece que está muy instalado, ¿no?, esto de abogados o abogadas que le van a sacar los ojos al otro porque fue infiel y no sé qué, y esto se instala mucho popularmente. Ahora, en la realidad, son pocas las sentencias de daños y perjuicios en el divorcio y son pocos los matrimonios que recurren a terminar el matrimonio, o sea, al divorcio, por vía contradictoria. Estos estudios sociológicos que le estaba haciendo mención dan cuenta que de un número, un universo anual en la ciudad de Buenos Aires, de la gente que se divorcia, solamente el 2% recurre a la vía contradictoria. Y recurre a la vía contradictoria fundamentalmente, y esto lo sabemos los abogados, yo ejerzo la profesión, además de ser profesora, para poder arreglar los bienes. O sea, es una estrategia habitual para poder negociar la cuestión de la disolución o la liquidación del régimen patrimonial. Y una vez que logramos arreglar los números, lo transformamos en un divorcio por presentación conjunta. Son pocos los divorcios que llegan a la sentencia de divorcio y, por lo tanto, son pocas las sentencias por daños y perjuicios. Por lo tanto, si es una modalidad que ni siquiera hoy, que estando legislada y con la disquisición que hay con respecto a la procedencia, porque convengamos que la jurisprudencia y la doctrina actual, con Código Civil actual, no es propensa a reconocer la procedencia de daños y perjuicios en el divorcio, es más, repele esto. En el año 94 hubo un plenario en la Cámara Nacional en donde se terminó, posicionando la procedencia, pero con muchos peros y con mucha objeción, que hoy, si hubiese otro plenario, probablemente se descartaría la aplicación.
En este contexto y en la forma en que se regula también desde el derecho de daños, claramente que es improcedente la posibilidad del reclamo de daños y perjuicios por incumplimiento de los deberes matrimoniales. Lo que no implica esto a que sí, dentro del matrimonio, yo sufro algún daño a mi persona, es decir, por ejemplo, a mi marido se le ocurre robarme mi diario íntimo, que yo llevo mi diario íntimo, sacarle fotocopias y empapelar todo tribunales con mi diario íntimo, por supuesto que allí hay una afectación a mi derecho a la intimidad y yo voy a poder demandar los daños y perjuicios que esto genera. Pero no está relacionado con el vínculo matrimonial en sí, en tanto y en cuanto el incumplimiento de deberes matrimoniales, sino con la afectación de mis derechos humanos básicos. Lo mismo pasaría si todas las mañanas me pone una trompada a mi marido. O sea, claramente que la afectación del derecho a mi integridad hace procedente el reclamo de daños y perjuicios, pero no el incumplimiento de deberes de estricto carácter matrimonial, como la fidelidad, justamente. Que la fidelidad es impuesta, que en términos de deber moral, y no estoy diciendo con esto que no genere daño, es decir, que no genere dolor el hecho de que a uno le sean infiel. Por supuesto que genera dolor. Ahora, no todos los daños son resarcibles en el mundo jurídico. También genera dolor que un amigo me traicione, también puede generar dolor a una estudiante que reprueba 3 veces la materia y no sabe cómo hacer para aprobar la materia, también puede generar dolor el que yo pierda un trabajo. O sea, hay muchas circunstancias en la vida que se generan dolores y daños y no todas estos son resarcibles en términos jurídicos. Con el deber de convivencia también pasa esto, que se incorpora como deber jurídico dentro del trámite parlamentario, generando algunos problemas, porque como en el contexto del anteproyecto no estaba el deber de convivencia, no se previeron, por ejemplo, excepciones al cumplimiento del deber de convivencia, que tampoco tiene consecuencias, por más que no diga deber moral de convivencia, tampoco tiene consecuencias en el plano jurídico. Pero, por ejemplo, hoy, 198, que impone el deber de cohabitación, el 199 trae algunas excepcionalidades, ¿no? Y hace jugar el deber alimentario con, ¿se acuerdan, no? Con la cuestión de la convivencia o no, de poder reclamar que se reintegre la convivencia, pero de esta manera no tiene que pagar alimentos. Todo esto no está previsto en el Código Nuevo, porque no era un deber jurídico. Ahora, hay que volver a leer toda la cuestión en el contexto general del matrimonio y del divorcio para poder tener en claro que el hecho de que alguien deje de vivir con una persona, es decir, que deje la casa común, no va a implicar ninguna causal de nada, porque no hay un divorcio contradictorio, ni tampoco será procedente, por todo lo que estábamos hablando, algún reclamo de daños y perjuicios porque alguno se haya ido de la casa. Porque vamos a ver también cómo se regula el divorcio, y siendo el divorcio posible, digamos, procedente, incluso por petición unilateral, poco importa qué es lo que quién decide quebrar o terminar con este matrimonio. Los alimentos sí se mantienen como un deber matrimonial fuerte, un deber de contenido jurídico y se regulan específicamente tanto durante la convivencia como durante la separación de hecho. Regulación específica que no estaba en el Código Civil que termina el 31 de julio y que nos generaba cierto problema, porque ahí estaba toda la discusión doctrinaria de si tenían anclaje en el 198, es decir, en los deberes matrimoniales, esta obligación alimentaria durante la separación de hecho, o si en realidad su fundamento era el 207, que son los alimentos procedentes por la inocencia, ¿recuerdan? El posicionamiento doctrinario hacía que la extensión del deber alimentario fuera uno u otro. Bueno, en definitiva, lo que hace el Código Civil nuevo es regular específicamente los alimentos durante la separación de hecho y vamos a ver las pautas de fijación y de procedencia que también establece. La obligación alimentaria es en tanto durante la convivencia y la separación de hecho e incluso con posterioridad al divorcio. Se establecen también 2 supuestos que vamos a ver más adelante de alimentos postdivorciales, que estos son alimentos de fuente legal, pero nada obsta a que los esposos, los cónyuges, pacten la procedencia de alimentos aún posteriormente al divorcio, aun cuando no estén inmersos en las causales que la propia ley establece. Es decir, aun cuando no se den los supuestos que la ley considera como de procedencia de los alimentos postdivorcios, por convenio de partes, por convenio de los cónyuges, claramente es posible que se consignen, y esto podría ser asombroso, pero sería muy saludable que un cónyuge proteja al otro reconociendo alimentos postdivorcio. Por lo tanto, son procedentes tanto durante la convivencia, durante la separación de hecho y con posterioridad al divorcio.
Para su cuantificación, el 433 le establece ciertas pautas al juez, entre otras. Es decir, normalmente, ustedes saben que este Código Civil es un código que delega mucho en el juez, es decir, que pretende un juez activo, un juez diligente, un juez que esté cerca del conflicto y que pueda utilizar herramientas que no estén expresamente previstas en la norma. Por eso son enunciativas estas pautas que establece, por eso dice entre otras. Y fíjense que las pautas que da son todas de tipo objetiva. El trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades, la edad y estado de salud de ambos cónyuges, capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos, colaboración de un cónyuge con las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro. Esto es muy importante porque esto es lo que habitualmente pasaba, ¿no? Con que le atendía el kiosco uno al otro y que cuando se divorcia se queda sin cónyuge y sin trabajo, sin kiosco. La atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar, el carácter ganancial o propio o de un tercero el inmueble de la vivienda, si los cónyuges conviven, el tipo de la unión matrimonial, si los cónyuges están separados de hecho, el tipo de la unión matrimonial y de la separación, la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación de hecho. Todas pautas de tipo objetiva, es decir, poco importa el motivo por el cual se separan de hecho. No interesa la razón o la causa por la cual se produce la separación de hecho. No hay ninguna referencia a la conducta de los cónyuges durante el matrimonio o ante la separación de hecho. Y son todas causas objetivas o pautas objetivas que rondan en torno a las posibilidades de autonomía, es decir, de qué manera es cualquiera de los dos, el que está peticionando los alimentos, se encuentra en una situación de autonomía, de poder seguir adelante la vida sin necesidad de apoyo de otro. Por eso se tienen en cuenta las posibilidades de acceso laboral, es decir, no es lo mismo una persona, supongamos una mujer, que se divorcia con 38 años, que es abogada y que no tiene hijos y que tiene trabajo en tribunales, a una persona de 65 años que tiene hijos que si bien son mayores pero todavía viven en la casa o que son menores, bueno, de 65 es difícil pero todo es posible, que nunca trabajó fuera del hogar, que no tiene capacitación laboral y que difícilmente a los 65 años entre en el mercado laboral formal. Estas son pautas objetivas que hace que la mensuración del quantum alimentario sea diferente. Lo mismo con la cobertura de vivienda, situación patrimonial y otros criterios de equidad, es decir, cuánto duró el matrimonio. No es lo mismo que mi matrimonio haya durado 3 meses o 3 años a que yo hubiese estado casada 25 años. A mayor duración del matrimonio, mayor exigencia de solidaridad con el cónyuge que uno se está divorciando. A menor cantidad de años, menor exigencia de solidaridad con el cónyuge. Ahora, para el cese, el 433 trae en la última parte causas de cese, tanto objetivas como subjetivas. Es decir, aquí sí en las causas puede funcionar la conducta asumida por el cónyuge alimentante. Por eso cesa el derecho alimentario si desaparece la causa que lo motivó, el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial o incurre en alguna de las causales de indignidad. Estas últimas son causales típicamente subjetivas porque interesa o importa qué conducta está asumiendo el alimentado para hacer cesar, en carácter sancionatorio claramente, o si comenzó a convivir con otra persona. Bueno, lo mismo que hoy, ¿no? Del 318 de hoy. El apellido es otra de las consecuencias que genera y que se modifica con el código nuevo que genera el matrimonio, en donde en pleno posicionamiento igualitario ya ahora cualquiera de los cónyuges puede usar el apellido, adquirir el apellido del otro, con intermedio de la preposición de o sin de, pero cualquiera, hombre o mujer, mujer o hombre, hombre hombre, mujer mujer, cualquier cónyuge puede adquirir el apellido de su cónyuge con o sin la preposición de. Otra vez la autonomía de la voluntad presente aquí y eliminando estos condicionamientos de género, ¿no? De que las mujeres, piensen ustedes que hasta el 87 debíamos llevar el de, a partir del 87 pasó a ser facultativo y ahora cualquiera de las dos puede utilizar el apellido del otro con el de o sin el de. Y lleguemos entonces a la cuestión de este gran, importante cambio que trae el divorcio. Es un cambio, aquí sí, absolutamente trascendental y aquí lo tenemos que tomar con calma porque genera algunas dudas la implementación que vamos a tratar de disipar hoy. En primer lugar, tenemos que tener en claro que cambiamos
de un divorcio causado, como el que tenemos en el Código Civil, a un divorcio incausado, es decir, a un divorcio en el cual no interesan, ni importan, ni tienen trascendencia jurídica los motivos que hacen que las personas tomen esta decisión de divorciarse. Hasta hoy, en la Argentina nos podíamos divorciar de dos formas. Vamos a decir, bueno, de dos formas. O por causas objetivas o por causas subjetivas. Siempre por causa. No podíamos escapar de la causa. Porque aún cuando dos personas deciden divorciarse, es decir, por la buena, ¿no?, se presentan al juez y plantean el divorcio 215, 236, la norma exige que expliquemos al juez o jueza los motivos por los cuales se está tomando esta decisión. Y el 236 exige algo más, exige al juez que trate de reconciliarnos a dos personas adultas que estamos recurriendo a la justicia, que trate de, bueno, a ver, ¿por qué no sé? El matrimonio es así, ¿no? Este motivo no es tan grave. Y además tiene que valorar que los motivos sean graves y que sean suficientemente graves. Y además de eso, nos manda a pensar durante 2 meses a ver si estamos seguros, al rincón del aburrido, a ver si estamos seguros de la decisión que estamos tomando y tenemos que ir a ratificar, sí, mire, la verdad que lo pensamos, estamos seguros. O sea, cuando uno le explica esto a personas que no son del mundo jurídico, dice, pero es un disparate lo que me está diciendo. Es un absoluto disparate y estamos acostumbrados tanto que todos hacemos como qué. Vamos al divorcio por presentación conjunta y cualquier juez o jueza dice, evito, o sea, no es necesario que me expliquen, nadie trata de reconciliar a nadie, a los jueces les da pudor que la gente, hay gente que quiere despacharse, no, porque él, que, igual, arreglamos, entonces vinimos, pero yo quiero que quede claro, que alguien me escuche, ¿no? Todas estas cosas casi catárticas que pobres los jueces deben escuchar cada bodrio ahí, pero la verdad que todos hacemos como que, al punto que todos los plazos que exige el Código Civil argentino hoy para poder divorciarse, sea plazo de duración del matrimonio, 3 años, de duración de la separación de hecho, de plazo entre primera y segunda audiencia, de celebración de segunda audiencia, toda la forma de divorciarse por las buenas, digamos, de tipo objetivo, todas han sido declaradas inconstitucionales en distintas jurisdicciones. Jurisdicciones o juzgados y cámaras que han dicho es inconstitucional la doble audiencia, otros que han dicho es inconstitucional el plazo exigido por la norma para la separación de hechos, otros que han dicho es inconstitucional el plazo de duración del matrimonio para que dos personas, porque todo esto atenta a la autonomía de la voluntad, porque el Estado no puede meterse en las decisiones ni cuestionar las decisiones de los cónyuges que van a solicitar que se termine el divorcio, porque el divorcio tiene que ser una herramienta de pacificación de la familia. Todo esto lo vienen diciendo los jueces. Cuestión que genera una situación de importante inseguridad jurídica, porque yo me voy a divorciar de una u otra manera, depende del juez que me toque, depende de la jurisdicción en la cual estoy. Y esto, sin duda, genera inseguridad jurídica. Este es el estado de situación en la que nos encontrábamos cuando se plantea la forma de redactar el divorcio en la Argentina, en donde se sabía que todos los plazos exigidos habían sido declarados inconstitucionales. Por lo tanto, no podía plantearse una norma en donde hubiese exigencias temporales porque nuevamente iba a ser declarada inconstitucional, porque ya lo venían diciendo los jueces, con argumentos fuertes como el ámbito de la autonomía de la voluntad y que la innecesariedad de que el Estado se introduzca y el no uso, porque la verdad que la gente no utilizaba esta forma, digamos, no se aplicaba el derecho como estaba planteado, porque la verdad que los jueces evitaban plantear esto. Por lo tanto, el divorcio de tipo objetivo, sea por presentación conjunta o sea por separación de hecho, estaba puesto en cuestión, estaba cuestionado, estaba planteada la inconstitucionalidad, decretada la constitucionalidad en más de un precedente y en distintas jurisdicciones en el largo del país. La forma subjetiva, es decir, la imputación o el achaque de culpa de uno a otro, fuertemente cuestionada, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia y por varios e importantes motivos. Cuestionada desde aquello que ya decía Borda hace tantos años, la imposibilidad ontológica de encontrar en el matrimonio un culpable y un inocente. Es decir, no solamente la dificultad probatoria, que es muy difícil probar, porque el juez no se mete en los dormitorios de las personas y es muy difícil poder rearmar lo que sucedió en esta familia, sino porque la forma de vincularse en un matrimonio, esta vinculación de ida y vuelta, que no es lineal, no es que si yo hago A, entonces sucede B, los vínculos humanos tienen una riqueza y una complejidad diferente, en donde la espiral
de relacionamiento no es que un día se terminó y se terminó. O sea, que se comete la causa, por ejemplo, pensemos el abandono o la infidelidad, porque ahí es donde se quebró. Viene un proceso de desgaste propio de la relación y la forma de vinculación, y en esto hay literatura psicológica variada, ¿no? Modelos sistémicos de razonamiento y demás, en donde difícilmente puedas indicarse que hay un culpable y un inocente. Y a la acción y reacción del otro se va reconstruyendo esta relación, que difícilmente se pueda reconstruir y poder indicar un culpable y un inocente, pero no solamente porque es difícil probarlo, sino porque es difícil que haya un culpable y un inocente. Cuando en realidad la mayor culpabilidad, si uno quisiera encontrar alguna razón de culpabilidad, está en dejar de tener interés en el matrimonio. Lo primero que sucede cuando las personas quiebran este proyecto de vida en común es que ya no les interesa más. Y si no les interesa más, porque sucedió, porque ahora quiero decir ya hace bastantes años, el matrimonio está más relacionado con las elecciones amorosas y afectivas y emocionales que con decisiones de geopolítica, como en algún momento casarse era una manera de anexar territorios. O sea, el matrimonio ha cumplido distintas funciones a lo largo de la historia. Y desde el siglo XIX, donde aparece el amor romántico, la elección romántica tiene que ver con la decisión del matrimonio. Y esto ha hecho que la familia se construyera en base del amor o en base de sentimientos y de afectos, y que esta fuese la base fundante de una familia y de un vínculo matrimonial. Y que cuando el vínculo matrimonial, uno de los dos, deja de tener interés amoroso, eso deja de ser un matrimonio. Se transforma en una cáscara, una carcasa, en un modelo en donde tranquilamente las personas puedan seguir, puedan optar y decir, no quiero que esté todo el mundo haciendo un insight ahora, porque les veo las caras a pesar de la luz y está todo el mundo próximo a mandar un mensaje o, che, negra, tenemos que hablar. No estoy haciendo una proclama, pero les veo las caras, ¿eh? Los psicólogos pueden hacerse. La cuestión que es difícil el matrimonio y es muy, la base amorosa es volátil. Entonces, cuando la base es volátil, claramente que la relación puede ser volátil. Lo que esto no implique que cuando se termina el amor necesariamente hay que divorciarse. Hay muchísima gente que sigue junta a pesar, como decía un amigo, me da más fiaca divorciarme que seguir. A veces es un problema de pereza simplemente, ¿no? Bien, la cuestión es que toda la regulación del Código Civil argentino estaba en crisis, en el ámbito jurisprudencial y en el ámbito doctrinario. Todas las formas de divorciarse en la Argentina estaban puestas en tela de juicio. Por lo tanto, había que juntar las cartas y dar de nuevo. Se decide y se opta entonces por un divorcio incausado. Incausado significa que no importan las causas. No le interesa más a la legislación los motivos por los cuales las personas vienen a un juzgado a peticionar su divorcio. No mira más para atrás. No hay que reconstruir nada del pasado. Lo que le interesa al Código Civil y Comercial es el futuro. Le interesa los efectos que produce esta decisión. Es decir, si uno lo pasa a terminología propia de principios constitucionales, ustedes saben que tenemos ciertos principios que son el anclaje, y esto Aida Kemelmacher lo dice con una claridad como es ella y una gracia espectacular. Estos principios de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no?, que se trasvasan de la Revolución Francesa a los principios centrales y ejes de todo el Código Civil y Comercial, autonomía, igualdad o principio de no discriminación y solidaridad como responsabilidad, hace que la forma de regular el divorcio reconozca o me reconozca la libertad en la toma de decisión. Es decir, yo soy libre de decidir terminar con este matrimonio. Yo tengo la libertad de elegir la forma en que yo ejerzo mi derecho a formar una familia y mi derecho a que ahora mi familia sea de tipo posdivorcial y no seguir en este vínculo matrimonial. Ahora, así como yo tengo esta libertad y este derecho a salir del matrimonio, también soy responsable por las consecuencias que el ejercicio de este derecho genera en los demás. Por eso, el Código Civil y Comercial exige que yo haga un planteo, una propuesta de los efectos que esta decisión libremente tomada va a provocar en el resto. Es decir, yo tengo la libertad de decidir salir del matrimonio, pero soy responsable por las consecuencias que el ejercicio de esa libertad genera en el otro. Porque estos son los principios de solidaridad que funcionan como contrapeso del principio de libertad. Principios que están los tres siempre
entrelazados y que funcionan como pesos y contrapesos permanentemente, como modelo social constitucional de país que estamos formando. Por eso, la ocupación de la ley es por los efectos. Lo que le preocupa son los efectos que la decisión provoque en el otro, no cómo yo tomé la decisión o los motivos por los cuales tomé la decisión, sino que las consecuencias que esa decisión genera en el otro. Y, por supuesto, que puede ser peticionado en forma unilateral o conjunta, porque volvemos, el matrimonio sigue siendo un matrimonio si los dos quieren seguir siendo un matrimonio. Ya cuando uno de ellos no quiera más ser un matrimonio, eso deja de ser un matrimonio y, por lo tanto, tiene la posibilidad de pedirlo unilateralmente. Esto significa que se termina esto de no te doy el divorcio. Esta frase de las telenovelas deja de tener fuerza, no hay manera de extorsionar con la firma del divorcio. Cualquiera que lo peticione va a llegar a la sentencia de divorcio. ¿Cómo? Vamos a ver cuál es el proceso que establece el Código Civil y Comercial para arribar a una sentencia de divorcio. En primer lugar, esta sección segunda que regula toda la forma o todas las pautas procesales. Cuestiones procesales en un Código Civil que no es novedad, ¿no? Ya el 215 y 236 traía pautas procesales adentro de un Código Civil y la necesidad de unificar la forma de culminación del vínculo matrimonial en todo el país hace importante que el Código Civil siga teniendo pautas procesales. Ustedes saben que esta cuestión de la distinción entre fondo y forma cada vez se va desdibujando más. Lo primero que tenemos que resaltar es que el 436 establece esta nulidad de la renuncia del matrimonio, cuestión que ya está en el Código Civil, ¿no? Es decir, yo contraigo matrimonio y no puedo renunciar a poder salir en algún momento de ese matrimonio. No tenemos en la Argentina un modelo matrimonial cerrado o con candado en el cual una vez que yo firmé, sonaste, perdiste y no podés salir nunca más. No tiene ningún tipo de validez la renuncia a solicitar el divorcio hecho durante el matrimonio. Puede ser, el 437 establece la legitimación a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges y siempre se decreta judicialmente. Es decir, no tenemos un divorcio que no sea fuera del ámbito judicial, cuando podría haber sido también un divorcio administrativo. De hecho, lo habíamos propuesto el divorcio administrativo y nos sacaron corriendo, o un divorcio notarial como quieren nuestros primos los escribanos, ¿no? A los que sacamos corriendo.